¿Qué tal? Muy buenas tardes. Tengan todos y todas ustedes. Estamos en este viernes 13 de julio de 2018 para comentar la información política, económica y social de esta segunda semana de julio, año 2018. Y bueno, pues estamos aquí transmitiendo en directo para todo nuestro público internauta. Y bueno, rápidamente vamos a ir a nuestra página y a esperar a que se vayan conectando poco a poco. Vamos a comenzar a enlazar esta transmisión en vivo rápidamente. Checaremos si todo está funcionando adecuadamente, no como en semanas anteriores donde tuvimos muchísimos problemas. Entonces, rápidamente iremos checando todo esto. Vamos a ver primero el audio. Adecuadamente. Perfecto, todo está funcionando correctamente. Rápidamente vamos a compartir en nuestras redes principales. Vamos a comentar o a compartir en la biografía personal para que, bueno, pues podamos tener mayor público, mayor audiencia en esta transmisión de viernes 13, día cabalístico, el día en el cual para unos es de buena suerte, para otros es lo contrario. Pero bueno, vamos a ver si habrá alguna película de terror, ¿no? En la programación de este día, ¿no? Las famosas películas de Viernes 13, tan terroríficas con el buen Jason, que, bueno, fueron clásicos prácticamente desde los años finales de los 80. Creo que es de las que tiene más secuelas, Viernes 13, me parece. Entonces, también compartiremos a nuestro segundo espacio, que es Educación para México. En este momento, bueno, pues tuvimos que cambiar un poquito la locación. Estamos desde otros rincones. Y bueno, rápidamente vamos a compartir en el grupo Educación para México, donde también tenemos a un público docente que está esperando esta transmisión. Y también vamos a compartir en una segunda página, un segundo espacio, en el cual, bueno, ya nos invitaron, que es Puebla Millennial. También vamos a transmitir para Puebla Millennial en esta parte. Entonces, estamos aquí para comentar las notas más significativas de esta segunda semana de julio. Vamos a revisar rápidamente quienes se vayan conectando y vamos a ir saludando poco a poco a quienes vayan iniciando esta transmisión en los diferentes espacios. Me parece que todavía falta un pequeño espacio en el cual podemos compartir, que es una segunda opción alternativa, pero esto ya es desde la biografía de un amigo. Entonces, rápidamente vamos a ir compartiendo para diferentes públicos, para diferentes personas en esta parte. Y bueno, pues si quieren hacer sus comentarios y sus preguntas, estamos abiertos a todo ello. Entonces, rápidamente vamos a comenzar con las efemérides más importantes de esta segunda semana de julio. Y tenemos que el 9 de julio de 1816, Argentina declaró su independencia. ¿Sale? En principios del siglo XIX ocurre este hecho histórico. Para 1887 nació Saturnino Herrán, pintor considerado precursor del muralismo mexicano, junto con otros exponentes importantes. Recordemos que el muralismo mexicano durante el siglo XX fue un movimiento artístico que también tuvo tintes políticos muy importantes, sobre todo nacionalistas. En 1911, con el propósito de impulsar su candidatura a la formación más bien a la presidencia de la República, Francisco I. Madero lanzó un manifiesto que propuso la formación del Partido Constitucional Progresista en sustitución de lo que había sido el Partido Antireeleccionista, que fue este primer partido en donde Francisco I. Madero impulsó el movimiento de Revolución Mexicana. ¿Sale? Tenemos que para el 10 de julio de 1519 se fundó la Villa Rica de la Veracruz por Hernán Cortés, quien fue, digamos, el primer regente de este territorio. Recordaremos que por ahí es donde llega todo el embarque español para este proceso de conquista. Para el 11 de julio de 1979, la estación espacial norteamericana Skylab cayó a la Tierra de forma incontrolada. Me parece que, bueno, pues hubo fallas técnicas importantes. Se estrelló en gran parte del continente oceánico, ¿no? Principalmente en Australia. Afortunadamente, bueno, pues no hubo víctimas mortales que lamentar en aquella época por la caída de esta estación espacial norteamericana. Y bueno, el 12 de julio de 1859
se promulgó la Ley de Nacionalización de los Bienes de la Iglesia en México, que fue parte de este proceso de reforma en el cual, bueno, pues se consigue esta emancipación del Estado a lo que era, bueno, el interés eclesiástico de la época. Para 1904 nació Pablo Neruda, poeta chileno, portador del Premio Nobel de Literatura, y bueno, Pablo Neruda tiene muchísimas obras importantes. Él vivió el exilio, ¿no? A través de esa dictadura chilena. Y bueno, pues aquí tenemos a un exponente muy importante, no solo a nivel latinoamericano, sino a nivel mundial. El 13 de julio de 1894, Juventino Rosas, músico y compositor, autor del Vals sobre las olas, falleció en Barbanó, Cuba. Para el 14 de julio de 1789 inició la Revolución Francesa con la toma de la Bastilla en París. Y bueno, ya finalmente el 15 de julio de 1867 el presidente Juárez entró en la Ciudad de México después del triunfo de la República sobre el Segundo Imperio francés, ¿no? Cuando, bueno, ya es fusilado Maximiliano de Habsburgo, o Maximiliano I de México. Entonces, pues se consolida esta etapa para estas fechas como efeméride. Y para 1979 murió Gustavo Díaz Ordaz, quien fuera presidente de México de 1964 a 1970, presidente al que le tocó pues toda la cuestión, bueno, dos hechos muy importantes. Primero fueron los Juegos Olímpicos, la organización de los Juegos Olímpicos y obviamente la matanza de Tlatelolco, que ocurrió en el 2 de octubre de 1968. Digamos que son los pasajes en los que se recuerda más a este presidente de la República. Y bueno, ya cerrando este contexto histórico durante esta segunda semana de julio, ahora vamos a pasar rápidamente a lo que ha sido el contexto internacional en los últimos días. Saludamos a Emilia Morales, a Freddy Domínguez y a Miriam Espinosa, quienes se han unido a la transmisión. Y bueno, tuvimos una curiosa noticia desde la cueva de Tham Luang, en el norte de Tailandia, donde el pasado 23 de junio, tras un entrenamiento de fútbol, un grupo de 12 niños y un adulto, quien era el entrenador del equipo, se metió en esta cueva para después refugiarse de una tormenta, quedando atrapados a varios kilómetros del acceso o de la entrada. Esto ocasionó uno de los operativos de rescate más minuciosos en los últimos días, donde 13 buzos extranjeros y 5 miembros de la unidad de la Marina tailandesa, que por cierto un miembro falleció lamentablemente, pues ya rescataron a todos los atrapados. Fue un operativo que duró varios días, donde, bueno, tuvieron que hacer un análisis meticuloso de la composición de esta cueva, de esta caverna. Y bueno, parece ser que fue una cuestión muy, muy, muy organizada. Lamentablemente se pierde una vida en los primeros días de rescate, pero bueno, afortunadamente pudieron rescatar a todas estas personas, que en su mayoría eran menores de edad. ¿Sale? Por otro lado, el presidente del Tribunal Regional Federal número 4 de Porto Alegre, Carlos Eduardo Thompson Flores, decidió que el expresidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, debe permanecer en prisión. El magistrado Thompson ha afirmado que el caso de Lula está en el marco de las competiciones del juez federal João Pedro Gebran, quien rechazó liberar al expresidente, y no del juez Rogério Fabretto, quien a lo largo del día emitió 3 fallos para la liberación de Lula. Entonces vamos a ver qué ocurre en este procedimiento. Obviamente, pues todo el mundo está aseverando que se trata de una cuestión política, precisamente porque habrá elecciones el próximo mes de octubre, y bueno, Lula da Silva es uno de los candidatos que, bueno, va a la cabeza. Entonces, pues ahí veremos qué es lo que está sucediendo desde esta bella República del Brasil. Y bueno, tenemos a Yaya Romero, que se ha unido a la transmisión. ¿Qué tal, Yayo? Por otra parte, fíjense, el canciller o el ex canciller británico Boris Johnson advirtió que Reino Unido terminará como una colonia de la Unión Europea después de que el gobierno anunciara planes para una estrecha relación comercial con el bloque tras el Brexit el próximo año. Johnson presentó su renuncia después de la salida del ministro del Brexit, de David Davis, días después de que la primera ministra Theresa May lograra con dificultad un acuerdo con su gabinete para una estrategia de abandono de la Unión Europea, que incluye permanecer estrechamente alineado con las normas de esta Unión Europea sobre productos manufacturados. Entonces, bueno, pues aquí se da esta primera, otra vez revive este choque entre aquellos que quieren salirse de la Unión y otros que quieren mantener, sobre todo, esta preferencia por mantenerse
en esta Unión Europea. Entonces, bueno, pues ya se dio esta primera renuncia importante, ¿no? A través de este conflicto político en Reino Unido. Yayo Romero nos dice, ¿qué onda, profe? ¿Cómo estás, Yayo? Un gustazo aquí en estos días ya de vacaciones. Estamos comentando las notas más importantes de esta semana. Rápidamente, fíjense, una misión de la Iglesia Católica integrada por obispos y el nuncio apostólico en Nicaragua, pues logró salir de la ciudad de Diriamba, al sur de este país, tras ser agredida por un centenar de seguidores del gobierno y paramilitares. Por lo pronto, las protestas en contra del gobierno de Daniel Ortega se han vuelto a organizar en diferentes puntos del país nicaragüense. Entonces, pues la situación en Nicaragua ya ha dado muchísimo de qué hablar en las últimas semanas. Entonces, pues hay que estar pendientes. Recordaremos que, bueno, desde la Organización de los Estados Americanos ya se había emitido la declaratoria en la cual, bueno, pues invitaban al presidente a poder convocar a nuevas elecciones, ya que, pues, la crisis política en Nicaragua había ya rebasado cuestiones muy importantes. César Candia se ha unido a la transmisión. ¡Qué milagro, César! Compañero de equipo, ¿no? Los sábados. Entonces, bueno, pues ya estamos teniendo a los primeros conectados. Ya para continuar con este contexto internacional, tenemos que desde la cumbre de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, el presidente estadounidense Donald Trump acusó a Alemania de ser prisionera de Rusia por su dependencia energética con dicha nación, a lo que la canciller federal alemana Angela Merkel replicó que Berlín toma sus propias decisiones en una escaramuza al margen pues de las presiones del magnate y los aliados. Y bueno, obviamente Estados Unidos está impulsando que haya mayor gasto en defensa por parte de estos países miembros que componen a la OTAN, ¿no? A esta organización del Tratado del Atlántico Norte. Entonces, bueno, pues ahorita Donald Trump está en esta gira europea. Me parece que la cumbre se hizo desde Bruselas, la capital de Bélgica, y ya veremos cómo también se van dando estas cuestiones geopolíticas, estas relaciones diplomáticas entre miembros de la Unión Europea y Estados Unidos. ¿Vale? Entonces, bueno, estaremos pendientes de todo esto. Y con esto ya cerramos este contexto internacional que ha ocurrido en los últimos días. Y bueno, pues ahora vamos a ver un poquito lo que es la información a nivel nacional. Y tenemos que al inaugurar desde Irapuato, Guanajuato, la 12ª Brigada de la Policía Militar, el presidente Peña dijo que con frecuencia habla de los logros alcanzados por su gobierno y que estos pueden ser vistos por quienes quieran verlos, ¿no? Valga la redundancia, así como los alcanzados en otros momentos. Él menciona, y desde su declaratoria, creo que cada gobierno ha hecho su mayor dedicación, su mayor parte, su mayor empeño en ir edificando una mejor nación. Y bueno, pues habló de que un país no se construye en un solo gobierno o en un solo tiempo. Me imagino que hizo alusión a pues, los primeros ya intentos o los primeros esfuerzos que está dando el gobierno electo en este proceso de transición. Por cierto, desde la conmemoración del Día del Abogado, que fue, me parece, el día de ayer, desde Los Pinos, el mandatario declaró que las reformas estructurales impulsadas en este sexenio no tienen sello personal ni color partidista. Su finalidad es el bienestar colectivo y fueron resultado de un proceso en el que participaron los tres poderes. Es decir, además del Ejecutivo, pues el Congreso y la parte judicial, y los tres órdenes de gobierno y la sociedad civil. Entonces, bueno, pues hablando de estas reformas estructurales, que fue el sello de este sexenio que ya va de salida, pues el presidente Peña justifica de alguna manera que no hay una cuestión partidista importante. Yo no le creo mucho, yo creo que hubo, sobre todo en tiempo electoral, pues mucho proselitismo a favor de las reformas estructurales por parte del PRI, pero bueno, en ese sentido el presidente Peña, ahora que ya se ha dado un resultado, pues está mostrando una cara más neutra en ese sentido. Finalmente, bueno, pues es un gobierno que ya va de salida, ¿sale? Pues ojalá comiencen a conectarse más personas, ya estamos teniendo a los primeros conectados y que vayan haciendo sus comentarios y sus preguntas. Vamos a hablar un poco de lo que ha sido el proceso de transición de la presidencia electa, ¿sale? En este caso, pues la coalición Juntos Haremos Historia, sabemos que ganó la última elección presidencial. Rápidamente, pues vamos a dar un pequeño sorbo de agua. Sol Cortés, querida amiga, se ha unido a la transmisión.
Y bueno, tenemos que, después de recibir su constancia de mayoría a manos de Lorenzo Córdoba, presidente del INE, Andrés Manuel López Obrador se reunió con industriales de la Confederación de Cámaras Industriales, la famosa CONCAMIN, donde señaló que se elaborará un plan de seguridad conjunto con empresas y la sociedad civil. Además, señaló que podría haber estímulos fiscales para algunos proyectos específicos. Asimismo, anunció que en los primeros 3 años de su gobierno, las gasolinas solo aumentarán conforme a la inflación real, y una vez logrado el rescate urgente del sector energético, a partir del cuarto año bajará el precio de los combustibles y la energía eléctrica. Esto a raíz de, sobre todo del proyecto que ya estaba, digamos, vislumbrando con la construcción de refinerías y la remodelación de las que ya existen. A su vez, el rector de la UNAM, Enrique Graue, tras reunirse con Andrés Manuel, dijo que la Universidad Nacional no tiene en este momento la capacidad de recibir a todos los estudiantes que la elijan, aunque debe trabajarse en un proyecto para aumentar la matrícula educativa del país, esto en educación superior. Por cierto, para 2019, el próximo gobierno federal tendrá que pagar el costo financiero de la deuda más alto de la historia, que fíjense, representa el 2.9% del Producto Interno Bruto. ¿Sale? De acuerdo con información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, es la cantidad más alta que se haya destinado en este rubro desde 1990, año hasta donde se tiene registro de todas estas cuestiones. ¿Sale? Entonces, bueno, pues hay una herencia con esta gran deuda que deja el sexenio que ya va de salida. Por otra parte, tenemos que el padre y activista Alejandro Solalinde llamó al Ejército Zapatista de Liberación Nacional a abrirse al diálogo con el próximo presidente de México para construir el México que queremos, pues dijo que 30 millones de personas no se pueden equivocar. También aseguró que el tabasqueño será un presidente amigo que de verdad está con su pueblo y con los pobres. Por cierto, Andrés Manuel propuso a Germán Martínez Cázares para ser titular del Instituto Mexicano del Seguro Social. Germán Martínez, que bueno, pues tiene un pasado desde el Partido Acción Nacional, y a Juan Carlos Centella, que también tiene un partido desde la misma plataforma, para presidir el Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores, el famoso Infonavit. ¿Sale? Entonces ya tenemos aquí también estos dos nombramientos. Y bueno, por otro lado, rápidamente para seguir en estas cuestiones, en palabras, fíjense, de Jorge Alcocer, quien ha sido propuesto para la Secretaría de Salud, ¿no? En palabras de este personaje, la salud no se privatiza, seguirá bajo la rectoría del Estado y con un mecanismo que garantice a todos el acceso a la atención clínica y medicamentos como lo tiene la Seguridad Social. Para lograrlo se contará con 50,000 millones de pesos que dejarán de gastarse en duplicidades de la estructura administrativa de la misma secretaría, así como la corrupción que aún impera en compras y contrataciones. Esto me imagino a raíz pues, de lo que ha habido con los medicamentos, con el utensilio que se maneja en hospitales, con la misma construcción de hospitales. Entonces, pues parece ser que ahí habrá una reingeniería a partir de lo que se está proyectando, ¿no? En el siguiente gobierno. Saludamos a Daniel Gerardo, quien se ha unido a la transmisión. Entonces, pues estas son, digamos, las primeras acciones que ya se llevaron a cabo. Me parece que en la transmisión anterior ya habíamos mencionado las primeras que se suscitaron desde la semana pasada. Y bueno, pues esto sigue de alguna manera desarrollándose. Fíjense, a su vez, Rocío Nale García, quien será titular de la Secretaría de Energía en el gobierno de Andrés Manuel, reveló que se destinarán 50,000 millones de pesos a trabajos de rehabilitación de 3 refinerías, las cuales podrían estar listas en 7 meses a partir del 1 de diciembre próximo. Señaló que la eventual construcción de otra sería en Dos Bocas, puerto petrolero, industrial, comercial e internacional, ubicado en Tabasco. Detalló que en estos proyectos se involucrará al Instituto Mexicano del Petróleo para que vuelva a convertirse en el brazo tecnológico de petróleos mexicanos, como lo era hace algunas décadas. ¿Sale? En ese sentido. Ahora, y esto es lo más importante y lo que queremos ir de alguna manera disgregando. En su primera reunión con legisladores, gobernadores y presidentes municipales electos, Andrés Manuel planteó 12 posibles reformas de ley que permitan cumplir con los compromisos de campaña, ¿sale? Y estas 12 propuestas vamos a enumerarlas, digamos, de manera alternada y vamos a desarrollar un poquito, bueno, vamos a desarrollar desde una opinión personal qué podría haber en cada una. Fíjense, la primera propuesta o reforma que se busca es impulsar una ley reglamentaria para aplicar en los 3 poderes el artículo 127
de la Constitución, que señala que ningún funcionario puede ganar más que el presidente de la República. Esto, bueno, pues ya lo viene manejando desde campaña Andrés Manuel, es una parte en la que pues se busca de alguna manera homologar estos salarios, ¿no? Dentro del servicio público, dentro de la administración pública, digamos, donde se desarrolla el poder ejecutivo. Entonces, pues es una cuestión que ya fue comentando, que donde ya incluso hizo una rueda de prensa. Habrá que ver cómo, bueno, se puede conformar esta primera reforma constitucional, cómo puede aprobarse desde una Cámara que tiene mayoría, ¿no? De la mayoría partidista, ¿no? De la presidencia electa. Entonces, bueno, pues es una primera cuestión que suena interesante, que no suena tan difícil de lograr, ¿sale? Entonces, pues simplemente habrá que armar un proceso legislativo para poder emitir esta iniciativa. Como segunda propuesta o segunda reforma, tenemos el preparar la reforma legal para la creación de la Secretaría de Seguridad Pública. ¿Qué quiere decir esto? Que otra vez, como hace algunos años, la Secretaría de Seguridad Pública volverá a emerger. Me parece que en este sexenio, pues quien tenía la competencia de la seguridad pública a nivel federal era la Secretaría de Gobernación. Esto va a cambiar, se va a emitir un decreto. Entonces, poco a poco, pues iremos viendo cómo se va retomando esta parte de la seguridad pública en manos del gobierno federal, pero ya desde una cuestión, digamos, más descentralizada, ¿sale? Tenemos a Gino Longoni, que se ha unido a la transmisión, lo mismo que Víctor Hugo García, un buen amigo de la prepa, nos dice, ¿qué onda, amigo? ¿Qué pasó, Víctor? Y bueno, hablando de estas primeras reformas, tenemos una tercera reforma que incluye elaborar el proyecto para terminar con fueros y privilegios, lo cual incluye modificar el artículo 108 de la Constitución para agregar que puede ser juzgado el presidente en funciones por delitos de violación a las libertades electorales y por delitos de corrupción, ¿sale? Entonces, pues quitar digamos, este caparazón proteccionista en donde, bueno, la impunidad y la corrupción ha invadido a muchos servidores públicos, no nada más va a ser sobre la figura de lo que es el presidente de la República, sino también de los servidores públicos que vengan más abajo en la estructura ejecutiva de este país, ¿sale? Incluso, bueno, se habla también de quitar el fuero a congresistas, ya sea desde la Cámara de Diputados o desde el Senado, y también incluso a los magistrados en las diferentes cortes o tribunales que existen en el país. Entonces, bueno, pues habrá que ver cómo se va desarrollando esta cuestión. Como cuarta reforma está, pues, la reforma a la ley para considerar delitos graves sin derecho a libertad bajo fianza, la corrupción, el robo de combustibles, el fraude electoral en cualquiera de sus modalidades. Entonces, bueno, pues ya estos rubros van a tratarse como delitos graves, en donde, bueno, pues las sanciones ya van a aumentar, incluso ya desde una cuestión penal, ¿sale? Mucha gente puede irse a la cárcel si comete alguna de estas cuestiones en materia de corrupción, en materia electoral y en la cuestión de robo de combustibles, ¿sale? Que pues, es desde donde ha proliferado esta actividad delictiva llamada huachicol, ¿sale? Como quinta reforma está elaborar en su momento la Ley de Ingresos y del Presupuesto para el año 2019 bajo la responsabilidad de la Secretaría de Hacienda, ¿sale? Entonces, bueno, pues la cuestión presupuestal es importante, no se puede dejar de lado, y sobre todo, pues veremos cuáles son los rubros, cuál es la transparencia que se le da a este proceso para armar este presupuesto, cómo se aplicará la ley de ingresos minuciosamente. Entonces, veremos si hay cambios, hacia qué rubro va a haber mayor prioridad, etcétera, ¿sale? Hay que estar pendientes. Como sexta reforma está la ley correspondiente para trasladar el Estado Mayor Presidencial a la Secretaría de la Defensa. Ustedes saben que el Estado Mayor Presidencial pues, ha sido el cuerpo de seguridad de la Presidencia de la República desde hace varias décadas, en donde también han existido pasajes muy oscuros, sobre todo discrecionales, en el modo de operar de este Estado Mayor. Entonces, bueno, pues Andrés Manuel ha rechazado la seguridad que este Estado Mayor le va a brindar a su persona, y pues ellos ya tendrán algunas otras actividades desde la Secretaría de la Defensa, y bueno, pues ya después Andrés Manuel anunciará hacia dónde pues llevar a cabo esta seguridad personal, ¿sale? Como jefe del Ejecutivo. Víctor Hugo García nos comenta, ¿qué razón nos tienes, amigo, sobre el caso de Barbosa y Marta Erika? Ahorita que terminemos el contexto nacional, ya entraremos a la parte local y hablaremos un poquito de todo esto, Víctor, ¿sale? Tenemos
Rápidamente, y siguiendo con estas reformas de las cuales nos habló Andrés Manuel López Obrador en los últimos días, como séptima reforma tenemos revertir el reciente decreto de privatización del agua, es decir, este decreto donde se hizo concesiones de mantos acuíferos, que el presidente Peña, me parece, aprobó hace casi un mes, ¿no? Solicitando la participación de la Secretaría del Medio Ambiente para poder generar un plan alternativo, ¿no? En cuanto a la ocupación de estos mantos acuíferos, de lo cual ya se había hablado desde hace tiempo, ¿sale? Entonces, rápidamente, tenemos la octava reforma, que es modificar o revocar leyes de la llamada reforma educativa, en coordinación con el secretario de Educación Pública, quien ya sabemos va a recaer en la figura de Esteban Moctezuma Barragán, este personaje que, bueno, pues tiene experiencia en el mundo empresarial, sobre todo desde Grupo Salinas. Entonces, veremos cuáles son los decretos dentro de esta ley del servicio profesional docente, cuáles van a ser las partes minuciosas de la reforma educativa que van a ser sujetas a modificación. Entonces, se ha dicho que el proceso de evaluación se va a respetar, pero que van a cambiar algunas cuestiones que sobre todo marcan el condicionamiento hacia el quehacer docente, es decir, la cantidad de evaluaciones, no se va a poder correr a los profesores que estén en el sistema, etcétera. Saludamos a Francisco Salcedo, quien se ha unido a la transmisión. Entonces, pues la reforma educativa va a ser una cuestión muy interesante, y ahí es donde viene también la reforma número 9, que es establecer en el artículo 3 de la Constitución el derecho a la educación pública y gratuita en todos los niveles escolares. ¿Sale? Bueno, pues esto ya se venía manejando desde hace tiempo, y lo que se va a buscar aquí es no solamente ampliar la cobertura, sino también ampliar la parte que recae en la calidad educativa. ¿Sale? Bueno, que el concepto de calidad ya saben que desde hace mucho tiempo venimos cuestionándolo, porque es un vocablo que proviene más desde una visión mercantil. Entonces ahí veremos cómo los procesos de enseñanza-aprendizaje buscarán una mejora a través de las leyes que se vayan emitiendo. ¿Sale? Como décima reforma, tenemos establecer en la ley el mecanismo de consulta para la revocación del mandato y quitar trabas o candados para la aplicación de todos los procedimientos de consulta ciudadana, que deberán tener carácter vinculatorio con el propósito de hacer valer la democracia participativa. Es decir, pues se van a implementar estos mecanismos democráticos que no se ven implementados en México. Esto sí sería una parte innovadora dentro de nuestro sistema político mexicano, sobre todo para fomentar la participación ciudadana de la sociedad civil, de la población, y obviamente pues habrá que generar mecanismos para poder incrementar la cultura política dentro de muchos sectores de la población mexicana. Entonces, bueno, pues veremos cómo se va trabajando este decreto o este proyecto de ley. Para esto, bueno, pues vamos a pasar al penúltimo punto, que es revisar si se necesita llevar a cabo alguna reforma para aumentar el salario mínimo en la zona fronteriza del norte del país, de conformidad con el proyecto que estará a cargo de la Secretaría de Economía. ¿Sale? Esto, bueno, pues en materia de ingresos, en materia económica, pues va a buscar otra vez, se va a buscar una reingeniería. También veremos cuál va a ser ahora el papel de esta famosa Comisión Nacional del Salario Mínimo, la famosa CONASAMI. Veremos también qué competencias pueden irse modificando desde esta comisión, que, bueno, en los últimos años ha sido muy criticada, porque realmente los aumentos que se han dado no van en proporción a la tasa inflacionaria que se va desarrollando durante el año, durante los diferentes años, o más bien dentro de lo que han sido los últimos años, ¿sale? Entonces, pues habrá que ver cómo se va manejando esta proporción, que actualmente es algo muy desproporcionado. Cuestión ingreso, inflación de precios de productos y servicios, ¿sale? Y bueno, como punto final o como reforma final, Andrés Manuel habló, pues, llevar a cabo los cambios en leyes, reglamentos, decretos o acuerdos para ajustar la estructura administrativa del gobierno al plan de austeridad republicana, ¿sale? Que implicará fusionar áreas, eliminar subsecretarías, direcciones y otros organismos, así como reagrupar a servidores públicos sindicalizados. Es aquí, fíjense, donde propuso eliminar todas las delegaciones o dependencias federales en los estados y sustituirlas por 32 coordinaciones generales de gobierno. ¿Sale? Entonces aquí lo que se busca es una simplificación absoluta de toda la estructura de administración pública,
en la cual, bueno, pues se busca generar un ahorro significativo. Es ahí donde viene este plan de austeridad republicana, no solamente desde los salarios de los funcionarios públicos, sino también de todo el gasto corriente excesivo que se ha generado en los últimos años desde diferentes niveles, ¿no? Que puede ser el federal, el estatal e incluso el municipal. ¿Sale? Entonces, pues aquí se buscará simplificar a la estructura, se buscará reducir gastos, se buscará tener mayor, digamos, cobertura, pero sin la necesidad de estar gastando excesivamente. Me parece que aquí puede entrar también la parte en la cual se busca descentralizar a la administración pública federal. Es decir, que varias secretarías ya van a tener diferentes sedes en diferentes estados de la República, que esto ya venía manejando Andrés Manuel desde la campaña. Entonces, bueno, pues se hablaba incluso que la SEP podría estar aquí en Puebla, que la cuestión en la Secretaría de Energía podría estar en Tabasco. Entonces, pues veremos si esto se va desarrollando también a través de esta última reforma, ¿sale? Y bueno, ya cerrando en esta parte, que ha sido el proceso de transición, la Conferencia Nacional de Gobernadores, la famosa CONAGO, ofreció su respaldo a Andrés Manuel, al presidente electo, para trabajar de manera coordinada en el plan de austeridad de todo el país, plan del que ya hablamos, que fue la reforma número 12. Y bueno, también se habló de impulsar una nueva estrategia de seguridad nacional, respaldar el proceso de renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, ¿no? El Telecán, y defender los derechos humanos de los migrantes en Estados Unidos. Entonces, bueno, pues ya Andrés Manuel se reúne con, me parece que fueron 30 de 32 gobernadores. No sé si Antonio Gali fue uno de los ausentes, ya tenemos que ver un poquito ahí, especificar un poquito la información, pero bueno, ya se reunió con esta liga de gobernadores en Puebla y obviamente el discurso que preponderó del presidente electo hacia todo el conjunto de gobernadores es: no vamos a permitir corrupción desde las estructuras estatales. Trátese de quien se trate, va a haber castigo a cualquier indicio de corrupción. No queremos otros Duartes, no queremos otros Yunes, no queremos, otros Borges, no queremos, todo el amplio catálogo de gobernadores que han desfalcado a sus estados, ya no lo queremos. Eso fue en lo que hizo énfasis el presidente electo. Y bueno, pues es un mensaje, es una primera advertencia que se le hace ya al conjunto de gobernadores, que muchos de ellos han terminado siendo ya, pues prácticamente señores feudales o virreyes de sus estados. Entonces, bueno, pues habrá que ver cómo se va generando todo esto. Y bueno, ya rápidamente, y bueno, finalmente, ya para ir cerrando esta parte, en la primera visita de cortesía del secretario de Estado, Mike Pompeo, ¿no? Secretario de Estado de Estados Unidos, del secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, y de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, así como Jared Kushner, quien es el yerno y mano derecha del presidente Trump, pues ya fueron recibidos por Andrés Manuel López Obrador. Después daremos los detalles. Me parece que, bueno, ya en el complemento informativo que haremos el domingo, esperemos dar más detalles. Pero bueno, ya Marcelo Ebrard rindió una primera conferencia de prensa, donde, bueno, ya dio algunos detalles de este primer encuentro con miembros del gabinete estadounidense. Entonces, veremos cuáles fueron los temas que más se pudieron haber tocado en este primer acercamiento que el gobierno de Estados Unidos hace con lo que podría ser ya o con lo que es más bien ya la presidencia electa para el próximo mes de diciembre, ¿no? Donde ya se toma posesión del cargo. Rápidamente, Francisco Salcedo, Vaquero Solitario y César Corona se han unido a la transmisión. Un saludote a todos ustedes. Esperamos comentarios, preguntas, si hay dudas sobre la información que estamos emitiendo en este momento. Y bueno, rápidamente pasaremos a lo que ha sido la información económica en esta segunda semana de julio. Y tenemos que la escalada de las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, las dos mayores economías mundiales actualmente, arrastraron a la baja a los mercados bursátiles de prácticamente todo el mundo, ¿no? Los precios del petróleo, metales, granos, este conflicto comercial, este aumento arancelario que se ha dado desde los dos países, pues ha afectado de manera significativa a los diferentes mercados mundiales. En Nueva York, las acciones terminaron con descensos menores a 1%. En las bolsas asiáticas, las caídas fueron hasta de 3%. En Europa, las bajas fueron de más de 1%.
Las bolsas latinoamericanas terminaron con números mixtos, algunas a la baja, otras no resintieron tanto la cuestión. En cuanto al peso mexicano, bueno, pues el peso perdió ante la fortaleza del dólar y en medio de una ola de aversión a los activos considerados de riesgo, precisamente en medio de esta disputa comercial entre China y Estados Unidos. ¿Sale? Vaquero Solitario nos comenta, muy buena síntesis de información, amigo. Pues hacemos este esfuerzo para nuestra querida comunidad, este esfuerzo informativo, por eso es el Itacate, estamos haciendo este Itacate para que se pueda digerir mejor toda esta información que se ha dado en estos últimos días. Tenemos, por otra parte, fíjense, en esta cuestión económica, en 2017, 7 grandes empresas, ¿sí?, mexicanas, que son, bueno, algunas mexicanas, algunas con capital mixto, ¿no?, internacional también, Cemex, American Móvil, Grupo México, Kimberly-Clark, FEMSA, Coca-Cola, Bimbo y Walmart, efectuaron ventas en conjunto anuales por 2.7 billones de pesos, ¿sale? Pero tienen adeudos con el fisco, es decir, con Hacienda, de impuestos diferidos por 77,000 millones de pesos, de acuerdo con los estados financieros consolidados el año pasado, reportados a la Bolsa Mexicana de Valores. Digamos que estas son facilidades fiscales que se le fueron otorgando, prórrogas, algunos dirían que pues sí, o sea, el Estado consiente mucho estas empresas. Estas facilidades fiscales contrastan con los esquemas aplicados a las pequeñas y medianas empresas y a las personas físicas que no gozan de este tipo de beneficios consagrados en la Ley de Impuestos sobre la Renta, ¿sí?, en este famoso ISR. Entonces, bueno, pues es una observación muy interesante, ¿no? Veremos si también el nuevo gobierno, el futuro gobierno, pues toma cartas en el asunto, en la cuestión fiscal. Me parece que Andrés Manuel había comentado que no va a haber una reforma fiscal significativa, sobre todo con el aumento de impuestos, si bien no está tocando esta parte, pero bueno, podría haber modificaciones en cuanto a las prórrogas, a las facilidades que se le dan a las grandes empresas. Es decir, equilibrar más el asunto entre la empresa grande y la mediana y pequeña empresa, ¿no? Entonces, habrá que ver ahí también qué cambios se pueden dar para poder generar ya algo más equilibrado, ¿no? Algo que, bueno, desde hace muchos años ha sido una cuestión muy dispareja, ¿no? Las grandes empresas siempre han tenido facilidades en este país y se descuida y realmente se le exige mucho a las medianas y pequeñas empresas. Entonces veremos si también hay cambios en esa cuestión fiscal, no tanto en la de impuestos a la población, sino en la cuestión de, digamos, de pago de impuestos por parte de las empresas. Entre otras cosas, y ahora vamos a entrar allá a este último apartado dentro del contexto nacional, que son las notas que se han generado más allá de lo político. Tenemos que a partir del lunes 9 de julio, el portal Verificado 2018 ya no generó nuevos contenidos y cerró sus cuentas en redes sociales. Recordaremos que este portal Verificado 2018 fue muy importante durante el proceso electoral, este último proceso en el cual, bueno, pues el portal se encargó de contrastar notas, de hacer comparaciones, de saber cuál era falsa, cuál era verdadera, en qué sentido, en qué porcentaje la información era verídica, sobre todo, bueno, la información que presentaban candidatos que estaban en procesos electorales en diferentes ámbitos. Entonces, pues bueno, lamentablemente este sitio web todavía, bueno, cierra algunas cuestiones, ya no va a generar información nueva, pero el portal web seguirá abierto para poder todavía hacer consultas, ¿no? Información que está publicada y que puede tener utilidad para diferentes lectores. Y bueno, pues Verificado 2018 fue un esfuerzo que hicieron desde varias organizaciones civiles. Me parece que el portal Animal Político fue quien le da una primera difusión a este portal informativo. Y bueno, pues se trató de un proyecto innovador porque en anteriores procesos electorales pues no se había contado con una herramienta que nos diera esta parte analítica en la calidad y en la veracidad de información, ¿sale? Pues, por otro lado, tenemos que el Instituto Nacional Electoral inició el proceso de liquidación de los partidos Nueva Alianza y Encuentro Social, dado que no alcanzaron 3% de votos en alguna elección federal, es decir, presidencias, senadurías o diputaciones, y perdieron el registro. Bueno, esto ya da alusión a que pierdan el registro. La Comisión de Fiscalización realizó digamos que ya comenzó este proceso
Y bueno, pues los partidos, me parece, van a realizar procesos de impugnación a lo que podría ser esta, digamos, esta pérdida de registro. Fíjense que hay un análisis muy interesante, yo lo recomiendo mucho, ya ha circulado por redes sociales, que es este profesor Roberto Duque de la UNAM, experto en derecho constitucional y derecho electoral, quien ha manifestado que no solamente el PANAL y el PES pues deberían perder el registro, sino también hay partidos como el Verde Ecologista, otros partidos pequeños, que bueno, pues ya han, de alguna manera, ya tienen las condiciones suficientes para poder, de alguna manera, pues perder también ese registro. Entonces, bueno, pues veremos cómo va desarrollándose esta parte, porque esto podría ser ya la antesala para una primera simplificación partidocrática en nuestro sistema político electoral. ¿Sale? Entonces, pues habrá que estar pendientes de lo que va sucediendo. Si oyen algún ruido, pues ahorita yo estoy de visitante, estoy en casa de mi hermana y de mi cuñado, aquí grabando en Itacate. Entonces, si oyen algunos ruidos, pues no crean que es otra cosa. Aquí nos saluda un gatito chino, ¿no? Aquí, si lo ven, si ven la pantalla al fondo, un pequeño gatito chino nos está saludando. Entonces, bueno, pues habrá que ver qué pasa con la parte partidocrática. Finalmente, bueno, a su vez, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, José Ramón Amieva Gálvez, admitió que está pendiente el ejercicio de los recursos asignados, aproximadamente 6,000 millones de pesos, a tareas de reconstrucción por el sismo del pasado 19 de septiembre, pero que esto se debe a que están en camino los procedimientos de contratación y adjudicación. Esto todavía sigue teniendo muchos problemas. Recordemos que ha habido mucha corrupción en la asignación de estos recursos para reconstrucción de viviendas y de otras estructuras. Entonces, bueno, pues veremos cómo se va desarrollando todo esto. Después del derrumbe, fíjense, desde la Plaza Arts Pedregal en la Ciudad de México, derrumbe que ocurrió el día de ayer, ¿sí? Donde afortunadamente no hubo víctimas que lamentar, tenemos que la empresa Sordo Magdaleno Arquitectos fue la encargada de su construcción, la cual ha desarrollado otros proyectos como el Centro Comercial Angelópolis aquí en Puebla. Entonces, bueno, pues es un caso más en el que realmente sorprende cómo se ha descuidado esta parte en las construcciones, sobre todo después del sismo del año pasado. Pues ya es algo preocupante, ya incluso muchos hablaban ya cuando se veían los escombros de este material que ayer se derrumba en esta plaza, pues material de muy baja calidad, ¿no? Donde, bueno, la corrupción en obras es algo ya muy descarado, ¿no? No solamente para poder generar ciertos ahorros, ¿no? En la hechura de estas construcciones, sino también en los permisos, digamos, qué pasó con los supervisores de infraestructura. O sea, afortunadamente ayer no hubo alguien que estuviera debajo de esta estructura, sino estaríamos hablando de una tragedia como lo que ocurrió con el socavón en Morelos, ¿no? Y como otras construcciones en la Ciudad de México, donde lamentablemente, bueno, mucha gente perdió la vida precisamente por estos actos de corrupción en el mundo inmobiliario y en el ámbito de la construcción. Entonces, bueno, pues habrá que fiscalizar y habrá que vigilar mucho a estas empresas. Me parece que esta empresa de Sordo Magdaleno pues tiene ya muchos años de experiencia, no solamente en Puebla y en la Ciudad de México, sino en todo el país han hecho obras, sobre todo centros comerciales, ¿sale? Entonces, pues veremos cómo se va desarrollando todo esto. Y bueno, con esto ya cerramos la parte, digamos, nacional, y ahora vamos a entrar a la parte local, que, bueno, también aquí hay información muy importante. Y bueno, desde un contexto local, tenemos que un juez de control de la región judicial centro autorizó una orden de aprehensión por al menos 4 delitos en contra de Gabriel Biestro, quien es presidente estatal de Morena, los senadores electos Nancy de la Sierra y Alejandro Armenta, así como el diputado electo José Juan Espinosa. Por su parte, la Fiscalía General del Estado divulgó un comunicado en el que precisa lo siguiente: la investigación de los hechos ocurridos en el hotel M&M continúa. Se descarta que existan órdenes de aprehensión. El caso se turnará al centro de mediación. Por su parte, desde Morena, Puebla, se exhibió el documento oficial que muestra la persecución penal que se inició desde la Fiscalía General por los delitos de motín, privación ilegal de la libertad, lesiones calificadas y daño en propiedad ajena, ¿no? Esto a raíz de lo ocurrido en el hotel
MIM, ¿sale? Entonces, bueno, pues aquí hubo muchos dimes y diretes, que si había órdenes, que si no había. El hecho es que esto ha alimentado todavía más el descontento entre toda la población, sobre todo al próximo proceso de impugnación que se realizará a lo que fue la elección para la gubernatura de Puebla, ¿sale? Por cierto, al hacer la sumatoria de los votos a la gubernatura por distritos, la cantidad de sufragios contrasta con la que se puede observar en la página del PREP, ¿no? Este programa de registros preliminares, pues esta es de 2.502.034 votos, es decir, 4.000 sufragios menos que los reportados por el Instituto Electoral del Estado. Entonces, aguas, porque parece ser que desde este Instituto Electoral estatal, pues se están descubriendo muchas irregularidades, sobre todo en la parte de los conteos. Por otra parte, el Ayuntamiento de Puebla, presidido por Luis Bank Cerrato, pues ya estuvo, de alguna manera, sostuvo el primer encuentro con la próxima alcaldesa de la ciudad de Puebla, Claudia Rivera Vivanco, ¿no? Quien fue la candidata electa. Y bueno, pues esto se dio desde Palacio Municipal, donde, bueno, se hicieron varios compromisos de trabajo para llevar de manera coordinada y realizar un adecuado proceso de transición con total transparencia. ¿Sale? Entonces, bueno, pues ya al parecer también aquí ya está comenzando un proceso de transición importante en la ciudad. Y bueno, pues rápidamente, ya como punto final, tuvimos la ola de violencia que se reactiva ya después de hace algunas semanas. Y bueno, pues el día de hoy, fíjense, se dieron 3 asaltos a unidades de transporte público en diversos puntos de la ciudad. Parece ser que hubo, bueno, personas heridas. Y también, fíjense, este es un dato muy lamentable, en menos de 48 horas, 4 mujeres han sido asesinadas en condiciones violentas en el estado de Puebla. Con ello se elevó la tasa de feminicidios a 56 en lo que va del año, de los cuales 18 se cometieron durante el proceso electoral, fíjense. Entonces, bueno, y todavía la alerta de género en este estado es, vaya, todavía es una cuestión inexistente. Entonces, las cifras hablan por sí mismas y me parece que esto ya es muy preocupante, ¿sale? Y bueno, pues otra vez hay que tener cuidado, hacer la recomendación de si llegan a estar en el transporte público y pues llegan a asaltar, pues no oponerse, no tratar de ser héroes. Eh, Lamentablemente, bueno, pues esto ya se ha generado una cuestión de mucha preocupación, de mucha angustia por muchos sectores de la población. Hace poco a mi cuñado lo asaltaron, también en el transporte público, entonces pues hay que tener mucho cuidado. Y bueno, pues si ocurre ya esto, pues, tratar de no oponerse, de no generar ciertas resistencias, donde bueno, pues lamentablemente ha habido gente que perdió la vida. Tuvimos el caso, por ejemplo, que ocurre allá en Michoacán, en Uruapan, donde, bueno, los 3 aguacateros son lamentablemente con una sangre fría, con una hazaña, con una alevosía y ventaja, son asesinados por un pistolero que, bueno, pues quería robarles ahí el dinero, ¿no? Me parece que estas 3 personas pues eran proveedores de aguacate en Michoacán y lamentablemente, bueno, pues ahí está el video, es un video que la verdad cuando lo observé por redes sociales me quedé frío. Es una cuestión donde, bueno, ya el nivel de inhumanidad es tremendo. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿sale? Rápidamente, bueno, Víctor Hugo nos decía que, ¿qué opinábamos del caso de Marta Erika y Barbosa? Bueno, desde las filas de Morena Puebla ya se está elaborando un proceso de impugnación que se va a dar incluso desde la escala federal. Me parece que Jade Kolpolensky, quien es dirigente de Morena a nivel nacional, pues va a abrir, o bueno, ya fue incluso una orden que el presidente electo Andrés Manuel López Obrador ya le encomendó a Jade Kolpolensky. Y bueno, pues esto ya va a ir o terminará, si bien va a comenzar este proceso desde el Instituto Nacional Electoral, pues también el caso se va a llevar al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Entonces hay que estar pendientes porque ya esto pasa de una escala estatal a un ámbito federal. Y bueno, veremos las pruebas que van surgiendo, que se van emitiendo, porque bueno, es muy preocupante, eso sí hay que aclararlo, que desde el Instituto Estatal Electoral, ¿no? Desde la parte electoral poblana, pues todo el número de inconsistencias que han estado surgiendo,
pues ya enmarcan lo que podría ser ya una evidencia muy contundente de lo que es un fraude electoral. Entonces hay que estar pendientes de lo que va sucediendo. Marta Erika, bueno, pues ella sigue en la misma, que no, que ella como primera gobernadora de Puebla va a hacer tal y tal cosa, ahí está, digamos, metida en su asunto. Y bueno, Luis Miguel Barbosa, obviamente, pues está junto con todo el equipo de Morena a nivel estatal y a nivel nacional, pues llevando a cabo este proceso de impugnación. Esto es para responder a lo que Víctor Hugo nos estaba preguntando sobre el caso Barbosa Marta Erika Alonso. ¿Sale? Rápidamente, y ya para ir cerrando esta transmisión, que bueno, ya duró un poquito más de una hora, vamos a hablar un poquito, bueno, pues de los temas ya más allá de la política, de la economía y de la sociedad. Y bueno, pues rápidamente causó mucho furor estos memes, ¿no? Con la salida apresurada de Carlitos Yunes, ¿no? Quien es hijo de toda esta dinastía allá en el estado de Veracruz. Pues él ya con foto en el aeropuerto diciendo me voy de este país porque se va a volver Venezuela y bueno, fue una cuestión criticadísima desde las redes sociales con Carlitos Yunes yéndose del país, ¿no? Incluso muchos ya decían, ¿y dónde están los demás? No, no solamente Carlitos Yunes, ¿dónde están los demás? ¿No? Que se querían ir después del resultado que se dio el 1 de julio pasado. Sandy Quiroz se unió a la transmisión. Y bueno, más allá de todo eso, fíjense ya hablando ahora ya de fútbol, se dieron las semifinales del Mundial, del Campeonato Mundial de Fútbol en Rusia, que dejaron ya como finalistas a Francia y a Croacia. Francia que eliminó a su similar de Bélgica en un partido que fue un partido técnico, que fue un partido jugado de ida y vuelta. Fíjense, el balón prácticamente no salió, se jugó de manera muy técnica. Los franceses se imponen, ¿no? Por fíjense, otro gol defensivo, ¿no? Primero fue Varane y ahora me parece que fue un Titi, esta defensa del Barcelona, quien mete este gol. Bélgica trató de equilibrar la balanza, pero bueno, lamentablemente no pudo. Ahora sí, Hazard empezó bien, empezó con mucho desequilibrio, pero después se fue apagando. Y bueno, pues ya la media cancha de Bélgica también comenzó a mostrar ciertas digamos, limitaciones a comparación de la media cancha de Francia. A mí me parece que esta media cancha de estos dos medios de contención, tanto Matuidi como el que juega en el Chelsea, Kanté, es una media cancha muy poderosa en la recuperación. Y bueno, Pogba, que ya tiene más libertad para poder generar juego, y ni se diga Griezmann, que es un jugador que está en todos lados, muy inteligente, y bueno, Mbappé, que está en plan grande, e incluso Oliver Giroud, que hace un buen trabajo, si bien no se ha mostrado con tanto protagonismo de cara a gol, pero sí retiene mucho los balones, genera como poste, genera una buena función. Francia tiene un gran equipo, me parece que ha sido el equipo con mejor fútbol del campeonato, que ha mantenido por lo menos una continuidad en el buen fútbol que ha venido desarrollando. Y bueno, la otra semifinal fue la semifinal, híjole, más emocionante, el partido, a mi parecer, el partido más emocionante de todo lo que va del campeonato del mundo. Inglaterra contra Croacia, bueno, los ingleses venían ya de ciertos partidos muy cuestionables, sobre todo en la parte de arbitraje. Recordaremos lo que pasó con Colombia. Eh, pues Inglaterra, que bueno, finalmente pues también ha venido manteniendo un nivel hasta cierto punto de mucha continuidad, un buen nivel. Una generación muy joven de ingleses y la verdad es que pues los croatas se la rifaron hasta lo último, un equipo con un corazón enorme. Ha sido el equipo con mayor desgaste en el torneo. Fíjense, ya se habla de que llevan un partido extra jugado con todos los tiempos extras que se han aventado, pues ya tienen un partido completo de más. Es como si hubieran jugado desde 16avos de final, octavos de final, cuartos de final y semifinales, ¿no? Es el equipo con mayor desgaste. Y la verdad es que fue heroico, iban perdiendo el partido 1-0 y después pues el empate vino a raíz de este jugador Perisic, que juega en Italia, y después el gol del Gane lo hizo Mandzukic, este jugador que también ha estado en diversos clubes, me parece que ahora está en la Juve, y bueno, pues una cosa de locos, ¿sale? Entonces, pues a Croacia, la verdad, hay que reconocerle ese extra que va más allá de la técnica, que va más allá de la estrategia.
Me parece que el corazón y el ímpetu que ha mostrado este equipo es para considerar y ahorita simplemente por eso, pues es a muchos ya, incluyendo a su servidor, pues a mí me gustaría que ganara el Mundial una selección como la croata, aunque bueno, pues ahorita las preferencias están muy divididas porque Francia también gusta mucho como equipo. Y bueno, pues ya el domingo se va a llevar a cabo esta final, Francia contra Croacia, Croacia que ya superó lo que hizo lo que hizo en 1998, cuando quedan como tercer lugar del Mundial en Francia, pues ahora ya llegaron a la final, ya por muy mal que les vaya, pues serían subcampeones del mundo, ¿no? En segundo lugar. Ya superaron lo que hizo aquella generación importante con Davor Zucker, con Robert Prosinecki y compañía, Boban. Entonces, pues habrá que ver qué sucede en esta gran final. Croacia va a llegar muy desgastada físicamente a lo que sería esta final. Y bueno, pues ya el partido por el tercer y cuarto lugar será entre Bélgica e Inglaterra. Este partido se va a jugar el día de mañana sábado a las 9 de la mañana y la final se va a jugar el domingo a las 10 de la mañana. Entonces, bueno, pues los partidos, ya los últimos dos partidos del Mundial se van a jugar en horario, digamos, mexicano a una hora mañanera, un horario mañanero. Y bueno, pues ya veremos cómo termina, quién va a ser primero, segundo y tercer lugar de este campeonato del mundo que pues, ha dado muchas sorpresas. Y la verdad es que pues es una lástima, ¿no? Siempre hay una especie de nostalgia cuando ya va a terminar este campeonato del mundo que se organiza cada 4 años. Entonces, bueno, pues veremos qué sucede. Por mi parte, bueno, ya cerramos esta transmisión. Para la gente que apenas está conectando, pues recomiendo que vean la grabación. Hemos hablado de muchas cosas. Y bueno, pues el domingo esperamos hacer un complemento informativo de lo que se suscita este fin de semana. Si hay algo importante que mencionar, bueno, ya lo haremos el domingo en la noche. Y bueno, pues por mi parte ha sido todo. Desde este Itacate, segunda semana de julio 2018. Y bueno, pues no nos despedimos. Seguimos informando. Hasta la próxima.